En los barrios bajos de la Cleveland azotada por la Gran Depresión, ocurrió el primero de una serie de asesinatos brutales. Cuerpos desmembrados, cabezas cercenadas, órganos removidos, idas y vueltas entre policías, sospechosos, vecinos y periódicos. Nuestro protagonista de hoy no es la víctima, no es el asesino, es el detective, Eliot Ness. De fama internacional tras participar en la caída de Al Capone, Ness encontraría en este el único caso que no pudo resolver. Estos son los hechos concernientes al caso del asesino de los torsos de Cleveland. Adelante. Septiembre 5, 1934. Un hombre de 34 años, de nombre Frank Lagasse, camina por las costas del lago Erie para escapar del bullicio de la ciudad. Allí, en la tranquila orilla, encuentra algo que jamás olvidará. Era la mitad baja del torso de una mujer. Las piernas estaban intactas hasta llegar a la rodilla, donde habían sido amputadas. No había pies, no había brazos, no había cabeza. El juez de instrucción escribió en su reporte que la piel parecía cuero por lo roja y dura, víctima de algún químico. La búsqueda subsiguiente arrojó parte del resto del cuerpo. Era una mujer de unos 30 años. No pudieron hallar la cabeza ni identificar a la mujer. La bautizaron la Dama del Lago. Un asesinato brutal, un incidente aislado, por ahora. La Dama del Lago no sería la última víctima encontrada allí. Para 1933, la Gran Depresión había hecho estragos en Cleveland. Más de un cuarto de la población no tenía trabajo, techo ni comida. Día tras día los negocios cerraban. La única industria que no sufrió fue la del contrabando de alcohol, que aunque recién legalizada era imposible a causa de los impuestos. La era dorada de las organizaciones criminales, la corrupción política y policíaca. La corrupción era moneda corriente, pagos, embutes, sobornos. El desorden era la ley. Muchos trabajadores que habían florecido antes de 1930, en una moderna Cleveland repleta de vías ferroviarias que la conectaban al resto del país, fueron relegados a villas miseria, construidas en los márgenes de la ciudad, con cartones, chapas o lo que pudieran encontrar. Uno en particular famoso de estos lugares era Kingsbury Run. Kingsbury Run era un lugar oscuro, triste y peligroso en esa época. Atravesado por las vías del tren, estaba repleto de basura, vagabundos, bares, prostíbulos, posadas de mala muerte y sucuchos de apuestas. Este lugar siniestro es el telón de fondo de nuestra historia de hoy. Septiembre 23, 1935. Dos adolescentes pasean por la calle este número 49, que termina en Kingsbury Run, y debajo del puente los espera una sorpresa. Entre la basura vieron un cuerpo desnudo, desmembrado, sin cabeza ni genitales. Llevaba puesto un par de medias, marcas de soga en las muñecas y ni una gota de sangre. La policía llegó para buscar la cabeza del occiso, pero en su lugar hallaron otra víctima. Este segundo hombre, un tanto mayor que el primero, también había sufrido su mismo destino. Por suerte, la primera víctima todavía tenía ambas manos. Mediante huellas dactilares averiguaron que se trataba de Edward Andrassy, una de las pocas víctimas identificadas en este caso. 28 años, ordenanza de hospital, frecuentaba Kingsbury Run y no era ajeno a los encontronazos, tanto con la policía como con la mafia. Por eso las autoridades pensaron en un primer momento en un crimen mafioso para dejar un mensaje. A.J. Pierce, el juez de instrucción que analizó a la Dama del Lago, encontraba en este doble homicidio un crimen similar. Cuerpos desmembrados que según los cortes mostraban conocimiento de la materia, la piel como cuero y un último detalle escabroso. La causa de muerte, decapitación. Les cortaron la cabeza mientras estaban vivos. Los meses pasaron sin ninguna prueba nueva.
Fue un homicidio brutal, pero otro entre tantos. En las noticias había algo más interesante. Había llegado el nuevo sheriff al pueblo. Con semblante duro y voluntad de acero, Elliot Ness, de 31 años, llegaba a la ciudad de Cleveland dispuesto a limpiarla de corrupción. Durante la década del 20 había construido su nombre en base a desmantelar operaciones ilegales de alcohol, en especial a Al Capone y su mafia de Chicago. Ness y su equipo fueron bautizados los Intocables, a causa de su integridad incorruptible y negativa a los sobornos. Sin embargo, no estaba en contra de doblar la ley si era necesario para atrapar a un criminal. En diciembre del 35, recibió la oferta para ser director de seguridad pública. Cuando Elliot llegó a Cleveland, la ciudad era un paraíso para criminales, pandilleros y gángsters. Más allá de lo anterior, un tipo de criminal que jamás había visto, andaba suelto por las calles. Enero 26, 1936. Detrás de la fábrica Hart, sobre la avenida principal cerca de la calle 20, una mujer escucha un alboroto. Al acercarse, ve a un perro ladrándole a un par de canastas cubiertas con sábanas. Al levantar las sábanas, encuentra un par de jamones, o eso piensa ella. La mujer entró a una carnicería cercana para avisarle al dueño de las canastas. Pensando que le habían robado, el dueño salió al trote para ver qué había allí, pero al levantar las sábanas que las cubrían, encontró en las canastas un corte de carne peculiar. Un torso de mujer, brazos y piernas por separado. Los órganos reproductivos habían sido removidos, de nuevo, con precisión quirúrgica. La cabeza apareció 10 días después en un baldío sobre Avenida Orange. Como en el caso de Edward Andrasey, las huellas dactilares arrojaron la identidad de la víctima. Florence Polillo, ama de casa, moza, trabajadora de la noche, residente de la calle 32 y Carnegie, al borde de Kingsbury Run. La causa de la muerte fue la misma. La policía ya no podía evadir la obviedad. Los 4 asesinatos eran demasiado similares. Si había alguna duda sobre un asesino maniático, sería disipada 6 meses después. Junio 5, 1936, un par de niños decide escaparse de la escuela para ir a pescar al lago y bajo el árbol cerca del puente de la calle 55 encuentran un bulto envuelto en un par de pantalones. Desenvolvieron los pantalones pensando encontrar algo interesante. Vaya que no estaban equivocados. Devolviéndoles la mirada con ojos vidriosos, estaba la cabeza cercenada de un hombre. Los niños corrieron a casa a decirles a mamá, luego de lo cual fueron llevados a la policía para contar su macabro relato. La policía encontró el cuerpo a un par de cientos de metros de la cabeza. Estaba desnudo, sin sangre, castrado y cubierto del mismo químico que las otras víctimas. Además tenía una serie de tatuajes particulares, por lo que Elliot Ness decidió llevarlo ante una audiencia. Ordenó una muestra pública del cuerpo que vieron más de 100.000 personas. Una máscara de yeso y un diagrama de sus tatuajes fueron mostrados en la exposición de los Grandes Lagos. Lo bautizaron como el hombre tatuado y nadie jamás lo identificó. En este punto encargaron la investigación a 2 detectives, Peter Merillo y Martin Selewski, que hacían cosas como subir a los trenes disfrazados de vagabundos. Elliot Ness, por su parte, mantenía el caso a raya. Pero con lo que ocurriría al mes siguiente, ya no tuvo más opción que involucrarse. Julio 22, 1936. Un adolescente decide dar un paseo por el bosque cerca de la ruta Clinton y ve entre los árboles, tirada en el suelo, a una persona, o lo que queda de ella. Cuando Elliot Ness llegó a la escena, un policía le dijo lo que temía escuchar: un cuerpo sin brazos, sin piernas, sin cabeza, mismo asesino. Llevaba 2 meses ahí tirado junto a su cabeza y una pila de ropa ensangrentada.
Por la cantidad de sangre que había embebida en la tierra, el asesino hizo su trabajo ahí mismo. La aparición de la sexta víctima fue como una bomba. Tenían problemas para contener a la muchedumbre en la escena del crimen. La prensa y los vecinos no tenían duda de que había un maniático suelto, de que iba a seguir matando y de que lo querían capturado. Pero había cierta duda sobre Elliot Ness. Jamás había enfrentado a un criminal así. Esto no era cuestión de encontrar dónde estaba el tipo malo, tirar la puerta abajo y capturarlo. De entre tanta incertidumbre salía una certeza: ocurriría otra vez. Septiembre 10, 1936. Un vagabundo corre junto a las vías de la calle 37 para alcanzar su tren a la siguiente ciudad. De repente tropieza con algo y cuando voltea a ver qué es, encuentra lo siguiente: la mitad de un torso humano a medio enterrar en el fango. Quizá alguna pierna, quizá algún brazo. La policía fue alertada, la noticia recorrió la ciudad y antes de que pudieran pescar a la víctima del pozo, 600 personas se habían congregado a ver cómo lo hacían. Como en otros casos, sospechan que entre toda esa gente estaba el asesino. Al igual que las otras víctimas, no tenía sangre ni algunos de los órganos y tampoco pudieron encontrar la cabeza. Según el juez de instrucción Pierce, el hecho de que la cabeza fue removida de un solo corte y la precisión de las incisiones demostraba una gran fuerza física y conocimiento de la anatomía humana. El temor de la población y la presión que pusieron sobre la policía fue aún mayor. Los reportes del Cleveland Press, Cleveland News y Cleveland Plain Dealer a diario cuestionaban a las autoridades y su falta de avance en el caso. ¿Quién era el asesino? ¿Quién era el carnicero loco de Kingsbury Run? Elliot Ness recibió la orden de hacer de este caso una prioridad inmediata, algo de lo cual iba a arrepentirse. Febrero 23, 1937. Un hombre pasea por las orillas del lago Erie, quizá recordando el caso de la Dama del Lago que ocurrió ahí hace algunos años. Como si la imaginación la trajese de vuelta, ve algo a la distancia. Era la parte superior del torso de una joven madre, según la describió. La causa del deceso no fue... Eso ocurrió después. A la parte inferior del torso la trajo la marea a orillas de la calle 30. Tenía 20 y tantos años. Nunca la identificaron. La cabeza jamás apareció. Junio 6, 1937. Un adolescente investigando debajo del puente Carnegie encuentra aquello que la policía no pudo: una cabeza. Era un cráneo enterrado a poca profundidad. Junto a este, un bolso lleno de huesos. Según un estudio forense de la dentadura, eran los restos de Rose Wallace, trabajadora de la noche y una frecuentadora de Kingsbury Run. Más allá de la identidad no había otra pista. Aunque la policía todavía no lo sabe, este hallazgo va a llevar a por lo menos un culpable y una muerte. Julio 6, 1937. En los planos de Cleveland hay manifestaciones, así que la Guardia Nacional aparece para controlar los disturbios. Un guardia, sobre el puente de la calle 3, ve algo salir a flote. Fue un torso humano lo que reveló los restos de la 10ª víctima. En los días venideros, la policía pescó el resto del cuerpo del río Cuyahoga, excepto, por supuesto, la cabeza. En la cavidad torácica, casi vacía, solo quedaban los pulmones. Este nuevo elemento de ferocidad puso a la policía en alerta. La cosa iba empeorando. Para colmo de males, la prensa seguía metiendo presión.
Durante los siguientes 8 meses no ocurrió nada. No había pistas nuevas y las viejas estaban agotándose. Elliot Ness no sabía para dónde arrancar, así que hizo lo que mejor hacía: doblar la ley a su favor. Con la determinación de revisar cada rincón de Cleveland, emparejó a la policía y los bomberos. Casa por casa fueron haciendo inspecciones de seguridad, evitando así la necesidad de órdenes de allanamiento. La idea era encontrar un laboratorio con sangre en las paredes y brazos y piernas tirados por allá y una canasta con cabezas por acá. Durante una semana buscaron, durante una semana fallaron. A continuación, Elliot Ness puso la mira sobre cada doctor y empleado de hospital de Cleveland, incluso el juez de instrucción que ayudaba en el caso. Cientos de personas fueron vigiladas, detenidas e interrogadas. Aún así no encontraron nada. Bueno, casi nada. De todos los sospechosos había uno en especial interesante: Francis Sweeney. Sweeney era veterano de la Primera Guerra Mundial, cirujano, alcohólico y con una salud mental en deterioro desde 1933. En 1934, su esposa pidió el divorcio, alegando negligencia médica, que bebía demasiado y que desaparecía por días sin que nadie supiese nada. Para infortunio de Elliot Ness, Francis Sweeney era primo del congresista democrático de Ohio, Martin Sweeney, quien había criticado al alcalde de Cleveland y al mismo Elliot Ness por su manejo del caso. Ness puso a Francis Sweeney bajo vigilancia como sospechoso secreto. Si los rumores de la sospecha llegaban al Congreso, la carrera de Elliot Ness terminaba ahí. Los seguimientos no arrojaron nada. Como lo hacía con su familia, Sweeney se volvía un fantasma. Abril 8, 1938. Un joven empleado camina al trabajo a la par del río Cuyahoga cuando ve lo que él cree es un pez muerto en la orilla. Era la mitad inferior de una pierna femenina, la primera pieza de la víctima número 11. La incisión, como temían, era perfecta. En mayo 2, pescaron 2 bolsos con lo que restaba de la víctima número 11, ambas partes del torso y lo que faltaba de las piernas. El nuevo juez de instrucción, Gerber, encontró por primera vez en el caso drogas en el sistema de la víctima. ¿La habían drogado para inmovilizarla o era otra pobre adicta de Kingsbury Run? La cabeza, por si quedaba alguna duda, jamás apareció. La carnicería continuaba. La 11ª víctima fue demasiado para Elliot Ness. Reservó una habitación oscura en lo que hoy es el Hotel Renaissance y mandó a secuestrar a Francis Sweeney. 3 días tardaron en que Sweeney estuviese lúcido de la cantidad de alcohol y pastillas en su sistema. Elliot Ness estaba seguro de que era el asesino, encajaba perfectamente con el perfil y solo necesitaban una confesión incriminante, por más mínima que fuese. Comenzaba la cuenta regresiva hacia el final del caso. Las respuestas eran incoherencias, cuando no mensajes enigmáticos y crípticos. Después de días de esto, Ness llamó a un experto, Leonard Keeler, inventor del polígrafo, el detector de mentiras. Sweeney falló cada una de las pruebas, aunque eso pueda ser porque el método no era tan refinado en esa época. Aún así, Sweeney no se incriminó. Si no querían que el Congreso se enterase, debían largarlo ahora, y así lo hicieron. Todavía quedan 2 víctimas, y van a aparecer en un lugar un tanto peculiar. Agosto 16, 1938. 3 recolectores de chatarra revisan el basurero de la calle 9 y entre un poco de ropa y unas cajas encuentran al último par de víctimas. Un torso femenino estaba envuelto en un edredón y un saco de traje. Las piernas y los brazos en una caja recién armada, envueltos en papel marrón y atados con bandas elásticas junto a la cabeza. Gerber notó que algunas partes habían sido mantenidas en frío, en un congelador o heladera.
Lo que habían sospechado era ahora realidad. El asesino tenía un escondite. Esta declaración arrojó un nuevo testigo. Emil Fronek buscaba comida detrás de un restaurante en noviembre del 34, cuando un doctor lo invitó a su oficina del segundo piso. Tras comer, sintió un mareo. Pensando que lo habían drogado, salió corriendo, subió a un tren y durmió por 3 días. En agosto del 38, Peter Merylo lo llevó a pasear por la avenida Broadway. Entre las calles 50 y 55, dijo que la oficina debe estar por acá. Sin embargo, no había nada remotamente parecido a una oficina médica, aunque puede que haya estado ahí, escondida a plena vista. Investigadores afirman que en la esquina de Broadway y Pershing, una casa servía de consultorio para un grupo de médicos en los años 30, donde, según dicen, Francis Sweeney escapaba de su familia. Al lado estaba la funeraria de los hermanos Rouse, frecuentada quizá por el mismo Sweeney. Un amplio lugar para trabajar, con acceso total y un desagüe para la sangre sobre el que nadie va a preguntar nada. Por desgracia, esta información se descubrió tantos años después que ya no quedan pruebas. Mientras buscaban más piezas de la primera víctima, la policía halló un segundo cuerpo. La cabeza estaba dentro de una lata. Ambos cuerpos fueron encontrados en un tiradero que podía apreciarse a plena vista desde la oficina de Eliot Ness. Esto lo llevó a hacer algo drástico. Agosto 18, 1938. A las 12:40 de la noche, Eliot Ness llega a Kingsbury Run, a la llamada jungla de vagabundos. Ordena a los bomberos desalojar a más de 300 indigentes y quemar lo poco que poseen en este mundo. Eliot Ness creyó que así atraparía al asesino, o por lo menos lo dejaría sin víctimas. No obstante, esta demostró ser la peor decisión. Una ola de crítica pública tildó sus actos como desesperados. Sin embargo, después de la quema de la villa, los asesinatos dejaron de ocurrir. En una nota al pie, a la semana de este hecho, Francis Sweeney entró en rehabilitación, paseando entre hospitales e instituciones mentales de las que ya no salió. Hasta el último de sus días, siguió enviando a Eliot Ness postales con burlas y referencias al caso. Para Eliot Ness, el caso estaba resuelto, solo que nunca pudo probarlo. Aunque quizá, después de todo, Eliot Ness jamás estuvo en lo correcto. En julio de 1939, Frank Dolezal, albañil desempleado, es arrestado por el asesinato de Florence Polillo. Había vivido con ella y conocía tanto a Edward Andrasey como a Rose Wallace. Su confesión fue una mezcla de incoherencias y detalles tan específicos que se cree que fue una confesión armada. En agosto se retractó de lo que dijo, pero al poco tiempo fue encontrado colgado en su celda. Tenía 6 costillas rotas. En mayo 3, 1940, un vagabundo sube a un vagón de tren y encuentra a 3 personas bajo un trapo, cuyos cuerpos terminaban a la altura del cuello. En julio 22 de 1950, Robert Robertson es encontrado en un callejón de la avenida Davenport de Cleveland, en condiciones similares. De este caso sin resolver, todos los registros han sido perdidos o destruidos, así que puede que nunca sepamos la verdad. Estos fueron los hechos concernientes al caso del asesino de los torsos de Cleveland. Hasta la próxima.